24-7. Visítenos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682-1893. Electroservicios Reyes. Bueno, familia, seguimos compartiendo aquí en el día de hoy. Vamos a aprovechar el tiempo. Tenemos un invitado que admiramos mucho, que apoya esta plataforma de una forma muy especial. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al pastor Víctor. Pastor Víctor, ¿cómo está usted? Súper bien, contento de estar aquí. Pensé que no iba a llegar, pero llegó. Gracias a Dios pude llegar y la calle está bastante congestionada, pero bueno, aquí estamos. Sí, qué bueno, pastor. Pastor, hablar de la manipulación hoy en día es un desafío, un reto, ¿qué es? No, yo creo que es un tema que no se habla mucho, pero que existe. Bíblicamente hablando, tú tienes ahí todo el tema. Por ejemplo, la tercera carta a Juan menciona un personaje que se llamó Diótrefes. Dice el texto del apóstol, si fue el que escribió la tercera epístola, eso está en debate, suficiente debate escolar. Pero lo que refleja el texto es que este hombre se adueñaba de la iglesia, o sea, prácticamente asumía como que eso era de él. La manejaba a su propio antojo, como si fuera un colmado o un supermercado, un negocio propio. Y lamentablemente el Nuevo Testamento no deja claro una eclesiología, o sea, un gobierno de cómo administrar la iglesia. Eclesiástico. Te da trazas, te da pautas, habla de obispos, de diáconos, pero al final no hay una modalidad uniforme. Y eso por un lado es malo, pero por otro lado es bastante bueno porque te da flexibilidad. La iglesia en la historia trató de homogeneizar ese proceso, de hacerlo lo más uniforme posible, pero los manuscritos o los textos históricos más antiguos sobre gobierno de iglesia nos reflejan a nosotros la idea de que la iglesia se fue organizando con obispos, o sea, con pastores metropolitanos, porque no habían muchas iglesias. Wow. O sea, había una iglesia en una ciudad, pues ese era el obispo metropolitano. Cuando se iban conformando otras ciudades, de acuerdo al crecimiento del cristianismo, otras iglesias en la misma ciudad, ese obispo iba y la señal del ir y orar en conjunto con los diáconos locales, esa era una forma de certificar que era una fe uniforme. Pero nunca hubo tal gobierno, de hecho, tal gobierno uniforme. Esa es la pugna todavía de cómo debe manejarse una iglesia. Y en este preámbulo, cuando tú hablas de manipulación, ¿por qué hablo de eso? Porque tú no tienes un libro escrito que te diga tienes que tener 5 diáconos o tienes que tener una fórmula monopastoral o pluripastoral, sí, o primus inter pares. Es de acuerdo al entendimiento de la iglesia local sobre las escrituras. ¿Qué pasa? Que cuando solo es el que predica, el que entiende la escritura y los demás siguen eso, entonces hay un desbalance. Hay problemas. Y ahí es que vienen los problemas antropocéntricos de este tiempo. O sea, la gente siguiendo hombres y no un texto o no una escritura que nos da más seguridad. Y sí, entonces ahí se presta. Todos los humanos manipulamos de una forma u otra. Cuando tú tienes poder o influencia sobre otras personas, pues tú tienes esa capacidad de mover algunos hilos a tu conveniencia, y si eso es algo muy delicado. Entonces, respondiendo a tu pregunta de forma corta, yo creo que es un tema que no es conveniente para algunos el ser tratado, pero es un tema relevante a ser tratado en este tiempo. Cuando tú eres manipulado, cuando alguien te está llevando, o sea, manipulo, de ahí viene el contexto, o el concepto de manipular, de tú tomar algo y de tú darle usarlo a tu manera, pues hay mucha gente usando las congregaciones a su manera, predicando su evangelio. Y por eso Pablo dice en Galatas, mira, si aún nosotros o un ángel del cielo viniera y les predicase otro evangelio, sea maldito de Dios, anatema. Generalmente la manipulación recae sobre la adulación, y estas son características del manipulador. Una persona que centra su atención sobre sí mismo. Sí. O sea, él es el centro de atención, pastor. Absolutamente, él es el showman. Él es la persona de la cual depende tu fe. Y eso, según lo describiría Tim Keller en su libro Dioses Falsos, eso es un ídolo. Cuando tú tienes una persona de la cual tu fe depende absolutamente, tú tienes un ídolo. Junior. Sí, precisamente quería preguntarle sobre el abuso de poder. Si tiene un papel importante dentro de la manipulación. Yo pienso que tú lo dices en la iglesia,
Bueno, yo pienso que algo que te puede dar un termómetro es ver cómo esa iglesia gobierna sus asuntos locales. Por ejemplo, ¿qué es abuso de poder? Cuando hay un desequilibrio en la toma de decisiones, yo particularmente creo que debe haber un último responsable. El concepto de que la decisión esté en las manos de todos y en las manos de nadie es absurdo y es estúpido desde mi Claro. punto de vista. Sí, sí, yo quiero lo mismo. Ahora, si bien es cierto eso, debe haber un ente regulador equilibrado que mantenga esa última decisión de una manera u otra a raya, estatutariamente y a nivel conductual. Me explico. Cuando tú tienes una iglesia monopastoral, es decir, de un solo pastor, donde su palabra es palabra de Dios, tú tienes un serio problema porque ahí no hay abuso de poder, ahí lo que hay es un solo poder. Un solo. Y entonces, a la hora de la toma de decisiones congregacionales, cuando tú le pides diezmos y ofrendas, la iglesia es de todos. Pero cuando tú tomas una decisión, tú eres el último responsable, Tú eres el el único responsable. Entonces, pienso que eso es un desequilibrio. Creo que todos los que estamos en autoridad debemos estar sujetos de una manera u otra a autoridad. Debemos tener la capacidad de ser regulados, auscultados, porque de eso se trata. Yo particularmente creo en la teología del primus inter pares, de un primero entre iguales, donde debe haber pluralidad pastoral en una iglesia. Un solo pastor, respeto ese modelo, no creo que toda iglesia tiene etapas. Si tú estás empezando, no necesariamente vas a tener 3 o 4 pastores que hayas formado. Eso no significa que van a abrir otras iglesias, sino que tienen el mismo llamado, el mismo rango, aunque haya una persona que destranque el juego a la hora de trancarse. El juego no siempre está trancado. De hecho, una iglesia que siempre tiene el juego trancado tiene otros problemas, tiene que revisarse. Sí, sí, sí. O sea, eso- ¿Y cuál sería entonces el sistema correcto para un buen manejo? O el más equilibrado de todos. Mira, yo no puedo, o sea, responderte eso sería contradictorio. Yo no creo que hay un modelo más correcto. Yo creo Según la necesidad. que el modelo más idóneo, por Más así idóneo. decirlo, es el modelo que regula el poder y que así como hablamos de deberes del miembro, debemos hablar de derechos del miembro. Pero Y eso no se habla acá. no, pero debemos invertir también la balanza. Si usted quiere regular el poder local, usted tiene que estar involucrado con la toma de decisiones. Entonces la espada corta para lado y lado. Exacto. Es más fácil, si tú eres miembro de una iglesia, sentarte ahí, escuchar tu culto, dar lo que tú des, hacer lo que tú hagas, servir como tú sirvas, sin tener que ver con las responsabilidades de la toma de decisión final. Entonces, si bien es cierto que hay un desequilibrio de un lado, también es cierto que se desequilibra bastante del otro lado. Porque, ¿qué ha demostrado la pandemia en cuanto a las iglesias? Bueno, una entre muchas es que ha habido como un expurgo, o sea, como se hacían antes las purgas o expurgos de brujas y ese Sí, tipo de sí. cosas. Tú vas a las iglesias hoy y su asistencia ha disminuido en un 30, 40, 50%. Se ha recompuesto porque ahora gente va de otro lugar a otro, han llegado otras Sí, personas. pastor, sí. Entonces, ¿de qué te habla a ti? De que se está solapando el tema de que yo, bueno, hay que ser prudente, que yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a mí me dio el COVID y yo porque no publiqué nada de eso, pero yo tuve neumonía bilateral, yo estaba ¿Qué? interno, sí, bastante afectado. Yo creo en la prudencia absoluta. Sin embargo, muchos han solapado sus inconductas y su ausentismo y su desconexión de la iglesia o de la vida de fe, porque todo aquel que me dice yo no necesito ir a la iglesia para tener una vida de fe, está contraviniendo con un principio que queda establecido en Mateo 16. Esta es mi iglesia, la cual yo edifico. Así Por es. lo tal, no hay forma de tú vivir una vida de fe equilibrada, desconectada de uno de los medios de gracia importante que es la iglesia. Uy. Habiendo dicho eso, muchos han dicho, bueno, yo realmente veo el servicio online. Eso es como los muchachos que van a la clase virtual. Que por un lado tienen la clase virtual y por otro están jugando Play. Sí. O sea, la misma vagabundería que uno hacía cuando estaba en el colegio, esta gente la hacen ahora. ¿Cómo la hacen? Te puedo dar algunas ideas que he oído en mi iglesia de algunos jóvenes. Sí, sí. Ellos se ponen en grupo, jóvenes chamaquitos, o sea, de 12 y 13 años. Y cuando el profesor les pregunta, les voy a dar un examen oral. Bien.
ellos responden, por favor, repita, pero eso es modulando, como que hay un lagueo Sí, en como el que se internet, pero lo que están haciendo es que en el lapso que ellos van diciendo eso y en lo que el profesor responde, ellos van buscando en Google Sí. las respuestas que no saben, en una ventana que tienen al lado. Sí. Que yo lo hubiera hecho 1000 veces, o sea, todos pasamos por esa etapa. Son métodos diferentes de las mismas vagabunderías que uno hacía. Ahora, desconectarse para aterrizar, de decir que yo me desconecté de la iglesia porque debo ser prudente, es como que, como muchos han dicho, o sea, el COVID solo se contagia en la iglesia. Literalmente, porque en el supermercado no. En el metro no. En el metro mucho menos. Mucho en menos. el banco tampoco. La vida pública tampoco. En las reuniones familiares tampoco. Pero para la iglesia yo Pero tengo, para la iglesia. tengo que ser muy prudente. Y yo respeto eso. O sea, literalmente, si una persona de mi iglesia me dice eso, yo le digo perfecto. Porque al final es algo personal. Y la fe es voluntaria. El que no quiere entender eso, la fe es voluntaria. Usted no puede obligar a nadie. Eso no es así. Jesús no obligó a nadie. ¿Por qué yo debo obligar? Y de hecho, ¿quién soy yo para obligar? Yo soy el pastor. ¿Qué me importa? Claro. O sea, yo quisiera un pastor que me diga, yo soy el pastor. ¿Y qué? O sea, como que ni me vas a dar una pela, ni tienes como conculcar mi voluntad. Exacto. Si el dueño de la iglesia no lo ha hecho, tú menos. Ahora, habiendo dicho eso, eso ha reflejado ese carácter de que yo le llamo deleznable, o sea, malo, feo, de todos nosotros, y ha provocado una recomposición que te indica a ti que tampoco había tanto compromiso, que por ahí fue que partí en la idea central. Sí. Quieres equilibrio de un lado, pero debe equilibrarse también la otra balanza, porque ¿quiénes son los que están asistiendo? Entonces, tú quieres poder. No sé si recuerdan la primera, tú que eres de la farándula, si recuerdas la primera película de Spider-Man. Quizás tú no habías nacido cuando eso. No seas hablador, porque eso no es verdad. Tú sí has nacido, porque eso fue el otro día. Que el Spider-Man, bueno, quien encarnaba el personaje le dice al abuelo cuando muere, él está ahí, perdón, y el abuelo le dice a él, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa fue la primera. La primera, sí, pero la- él La dice que no primera había parte. nacido. No, porque a ver, hay veces que uno ve Ah, la película ah. después. No, está bien, pero tú habías Después de nacido. muchos años. No, señores, por ahí Sí. que hay cosas. No, después, eso Eso fue fue, Ah, que yo 2007, tampoco soy 2008, muy amante pastor. de las películas. Ok. Pero bueno, el punto es que sí, queremos los beneficios de la toma de decisiones, pero no la responsabilidad. Entonces, si bien es cierto que hay muchos manipuladores, que no es algo nuevo, siempre en la historia de la iglesia Han ha habido. asistido. Por eso mencioné la tercera de Juan, o sea, por eso vemos el caso de que la Didache, que fue la doctrina apostólica escrita cerca del año 90, dice claramente, mira, si alguno se te acerca pidiéndote en nombre de Cristo y tú no ves que da fruto, no le des, ese es un charlatán, utiliza ese término. O sea, siempre han habido personas que viven de los otros y hoy en día no es la excepción. Ahora, habiendo dicho eso, que queda claro, no volteemos la balanza y miremos el lado de la membresía. ¿Cómo es una membresía saludable? Hay libros que se han escrito, de hecho Tabitha Nyawili, este predicador estadounidense, escribió un libro que se llama Una membresía saludable, ¿cómo es? Sí. Porque es muy bueno decir una iglesia saludable, que fue, creo, una respuesta a Mark Dever, que escribió las 9 marcas de una iglesia saludable, independientemente de doctrinas bautistas, pentecostales, cualquiera. La eclesiología debe tratar de que la iglesia se parezca mucho más a la iglesia que queda reflejada en el Nuevo Testamento. Así No es. hay una fórmula. Pero un reflejo. Pero debe haber una intención de que nosotros estemos modelando la iglesia neotestamentaria. Tenían todo en común. No es un comunismo. Ujú. No es un comunismo, pero te habla claramente de una actitud generosa. La iglesia no solo está para recibir, está para dar, Para entre muchas otras cosas. ser ¿Cómo comunitario. me doy también. cuenta cuando una persona me está manipulando? Porque dentro del evangelio, por ejemplo, hay personas que son manipuladas, pero no se dan cuenta, se quedan como zánganos. Bueno, yo creo que si tú no te estás dando cuenta de que te están manipulando, es porque probablemente no lo estén haciendo. Ahora, hay rasgos. Yo he recibido personas en la iglesia que han venido de otros lugares, y me voy a reservar el nombre, de iglesias donde
por ejemplo, para la toma de tus decisiones, tú dependes más de lo que diga el pastor que de lo que digan tus padres. Esos son signos muy claros de una manipulación. Porque estos líderes van a venir y van a decir, si tus padres están en contra de nosotros que somos la autoridad puesta por Dios en tu vida, tus padres están a favor del diablo. Se están dejando usar. Entonces, eso se ve en iglesias de todo tipo. Y eso es una manipulación, porque eso no es cierto. La primera autoridad que le ha sido dada a un hijo es la de su padre, y es el mandamiento que vemos en la Biblia que dice que debes respetarse. Primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Y vemos estos círculos. Eso es manipulación. Por algo muy básico, porque cuando ese muchacho necesita que le paguen en el colegio, usted no va y dice, venga, présteme las responsabilidades de padre, porque yo seré un papá responsable. Eso es una realidad. Entonces eso es una manipulación burda y clara. Y muchas veces este relajo de decirle a los pastores papá, mamá, que de hecho la palabra papa viene de ese concepto de paternidad espiritual en la historia de la iglesia, y lo vemos en Pablo. No estoy diciendo de que esté mal en la base, pero en el uso se ha deformado en el tiempo. Pablo le dice a Onésimo, mi hijo, el cual engendré mis prisiones, cuando le está escribiendo a Filemón. Pero saliendo de eso, ese papismo y ese mamismo que vemos en las iglesias hoy, en algunas, ese es mi papá. No. Porque mi papá es el que me ha mantenido, mi mamá fue la que me parió. Yo te puedo tener un afecto de paternidad espiritual con mucho gusto, donde quiera que yo voy. Y cuando hablo del pastor Plurde, siempre he de presentarlo como lo que ha sido, un padre espiritual para mí, y más de ahí. Aunque, y el tiempo nos ha permitido pues estar juntos en muchas cosas de nuevo. Y él, ¿cómo me define? Como un hijo también. Ahora él tiene 7 hijos, que son a los que él mantiene. Yo no estoy en esa herencia. Y cuando yo he tenido mi situación, y obviamente, o sea, el que conoce la historia nuestra sabe por dónde hemos navegado en algún punto, pero yo no puedo desconocer eso. Ahora, como yo veo personas es que llegan atrofiadas sobre la figura de autoridad en su vida, no saben delimitar. Número 2, algo que se ve mucho en este tiempo, es la idea de que tú lo único que consumes es la voz de esa persona. De repente la diversidad se ve opacada y todo se vuelve una monotonía sobre la base de una figura, lo que diga mamá o lo que diga papá. Bueno. Y no, es lo que diga la Biblia. Exacto. Es lo que diga la Biblia. Yo recuerdo haber enviado personas a terapia psiquiátrica por venir con efectos de una... Literalmente, yo no soy psicólogo, o sea, sin desmeritar eso, pero personas que han venido con necesidad de ayuda clínica, o sea, psicológica y psiquiátrica, por esos efectos de que ayunan, porque mamá ayuna o papá ayuna 300 horas al día, y tú ves que los padres de esos hijos que no son creyentes comienzan a generar una gran preocupación preguntándose qué es lo que le están haciendo a mis hijos. Ese tema está muy fuerte. Pastor, le agradecemos, ya el tiempo se agotó. Realmente estamos muy agradecidos de que esté aquí una vez más con nosotros, y realmente ya el tiempo apremia. De verdad que sí, Junior. Nada, agradecer al pastor por acompañarnos en el día de hoy. Muy interesante el tema, ya que eso se está viviendo. Bueno, todo el tiempo se ha vivido. Fue un compendio ahí. Sí, pero es bueno el tema, ¿verdad? Para que mucha gente no se deje manipular dentro del evangelio y a nivel general también. Pastor, gracias. Sus redes sociales, una vez más. Pastor Víctor Medina, solo para decir esto. Para no dejarme manipular está la autoridad de la palabra de Dios. Esa es la Sagrada Escritura. Amén. Sola Escritura y eso no lo digo por principios de ninguna denominación. Es en ella, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Filtre como los deberé a todo lo que cualquier persona le diga. Yo vaya a las Escrituras, y si en ella está, apruébelo. Mis redes, Víctor Medina, Pastor Víctor Medina, ahí están en todos los canales. Los segmentos y todo correcto. Que eso lo seguimos. Señor, un fuerte aplauso al Pastor Víctor Medina. Esto es todo por hoy de A Fondo Radio Show.